Vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy, al cual he titulado Lo que agrada a Dios. Miren, al yo echar una mirada hacia atrás en retrospectiva acerca de mi vida, pues ahora puedo ver cuántos sacrificios hicieron mis padres por todos nosotros, por mis hermanos, por mí. De hecho, pues yo vi también los grandes sacrificios que hicieron mis hermanos mayores, pues por mí, en lo personal. Y después de mucho tiempo, cómo me gustaría haber apreciado todo eso más en aquellos tiempos. Mis padres venían o vienen de una generación que estaba muy familiarizada con la idea del sacrificio. Muchos de sus contemporáneos, muchos de nuestros familiares allá en mi pueblo, pues habían sacrificado sus vidas por la vida, por sus hijos, por quienes ellos amaban. Y el sacrificio pues era a través del trabajo arduo, la situación de lo que tenían que vivir. Hoy sería el día en que mi papá hubiese cumplido 81 años de edad. El Señor lo llamó hace 5 años y medio a su presencia y la gloria sea para Dios. Él se está gozando eternamente y para siempre ya con nuestro Padre Celestial, pero a mí me dejó una gran enseñanza, mis amados. Y honestamente quiero pues hacer este comentario porque esto me va a llevar a hacerles propiamente el tema de lo que agrada a Dios. La idea de hacer sacrificios, ya sea grandes o pequeños, pues ya parece muy o más ajena a nuestra generación. Y no se diga a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces, nosotros debemos enseñarles a nuestras generaciones lo que la palabra de Dios dice respecto a el hecho de nosotros hacer lo correcto delante de Dios y para bendición de nuestros seres queridos. La gran mayoría de las referencias bíblicas de sacrificio, obviamente las encontramos en el Antiguo Testamento, pero todas ellas, fíjense bien, que prefiguran la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, pues ahora casi todas las referencias, obvio, pues son sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús como el único sacrificio perfecto y completo que cumple toda la preparación y la predicción del Antiguo Testamento, todo de lo que se habló en el Antiguo Testamento, pues viene a ser cumplido ahora en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo, pues ya no necesitamos hacer ningún sacrificio por nuestros pecados. Sin embargo, fíjense bien, el Nuevo Testamento nos enseña que hay muchas cosas que podemos hacer, sí, como una especie de sacrificio para agradar a Dios. Y no es porque nosotros, al hacer un sacrificio de golpearnos, de irnos de rodillas hasta algún lugar, de sacrificarnos en cuanto a situaciones muy particulares, sea lo que agrade a Dios. Vamos a ver esas cosas, lo que verdaderamente agrada a Dios y que nosotros pues venimos a hacer ahora ya en una actitud de sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12, versículo 1. Y para ello pues vamos primeramente a dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús a través de un salmo. Fíjense ustedes, a través del Salmo 39, del versículo 30 al 37, Dios nos enseña cuán amoroso y cuán santo es y cuánta bendición ha traído a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 89, versículo 30 en adelante. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Gloria sea para el Señor.
Vamos ahí como dice el versículo 35, se los voy a volver a repetir. Dice, una vez he jurado por mi santidad, dice el Señor, ¿verdad? Y no mentiré. Entonces, aquí nos hace el señalamiento muy completo de que Dios primeramente es santo. Y nosotros hemos reconocido una gran santidad. De hecho, se le declara santo, 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 porque eso es lo que verdaderamente es. Y además es amoroso. Dios amó tanto a David y hace una afirmación muy fuerte. Ahí en el versículo 33 dice, jamás le negaré mi amor. Hoy eso es lo que está viniendo a hacer en el pacto de la sangre de Cristo para nuestras vidas. Dios en su amor en aquel momento hizo un pacto con David. De hecho, así lo vamos a ver en algún momento, el pacto davídico, y lo hizo también con el pueblo de Dios, con su pueblo propiamente. Ese era un pacto ya de gracia, mis amados, pero fíjense que requería una respuesta de obediencia a la ley. Pero ¿qué pasaría si no cumplirían o si no cumplían la ley? Bueno, pues si aquello ocurría, dice el versículo 30 y 31, que si sus hijos se apartan de la ley de Dios y no viven según los decretos de Dios, si violaran los mandamientos y no observaran sus estatutos, entonces, dice el versículo 32, se requeriría un castigo. Y obviamente sería un castigo ejemplar. De hecho, no sé si ustedes se recuerden que normalmente el castigo de parte de Dios, cuando ya las cosas estaban críticas, era la muerte, y la muerte física. De hecho, mandaba lapidar a la gente, ¿verdad? Decía, sáquenlo a las afueras de la ciudad, y una vez afuera de la ciudad, apedréenlo hasta que muera. Y obviamente ese tipo de castigos, pues para nosotros ya no son ni tantitito nombrables, mis amados hermanos. En el Nuevo Testamento se nos dice que Dios vino en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo, para tomar Él mismo ese castigo. Se ofreció a sí mismo como el sacrificio por el pecado. Imagínense cuánto amor ahora ha desplegado ese Dios todopoderoso por todos y cada uno de nosotros, por el mundo entero, mis amados, que a través de ese sacrificio, el amor y la santidad de Dios fueron plenamente expresados y cumplidos. Y ahora, gracias a Dios, gracias al eterno Hashem, no necesitamos hacer más sacrificios por el pecado. De hecho, ni siquiera los judíos ya siguen haciendo sacrificio como antaño. Antes de la venida de Jesucristo, recuerden que los judíos mismos tenían que hacer sacrificio constantemente por su pecado. Ahora, todos sabemos que los judíos ya no hacen eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios quedó satisfecho al 100% y curiosamente los judíos tienen ahora esa bendición también y por eso ya no necesitan hacer ningún tipo de sacrificio. Cumplen con todas sus ritualidades demás, ¿verdad? Cumplen con el Shabbat, cumplen con las fiestas, el Hanukkah y todas las fiestas solemnes que Hashem ordenó, pero respecto a los sacrificios de seres inocentes, en este caso de animales inocentes, ya no se generan, ¿ok? Ya no se generan. ¿Por qué? Porque Dios está satisfecho. Cobró en Cristo el pago por todos los pecados sabidos y por haber. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios y darle gracias, pero con demasía, mis amados, por el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque no se requieren ya más sacrificios por nuestros pecados, por mis pecados. Y vamos a entender todo esto. Nosotros ahora hemos entendido claramente que Dios nos rescató del reino de las tinieblas. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Ustedes y yo voluntariamente hemos decidido, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo, rendirnos como esclavos por amor. Ahora lo hacemos por el deseo, porque nosotros necesitamos y queremos, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo, rendirnos, humillarnos delante de Él, porque entendemos cuál es su gloria, quién verdaderamente es Dios para nosotros. Y lo hacemos de esa manera. Entonces, vamos a ver cuáles son los sacrificios o las
actitudes, las cosas correctas que debemos hacer que verdaderamente agradan a Dios. Vamos a leer de Romanos capítulo 11, del versículo 33 a el capítulo 12, versículo 21. Y la palabra de Dios, fíjense lo que nos enseña. Sigue hablando Pablo, obviamente es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, gloria a Dios. Hermosísima palabra esta, mis amados. En este pasaje vemos varias cosas que podemos hacer en respuesta directa al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por ti. ¿Cómo es que tú vas a responder? ¿Cómo es que tú deberías responder a esto que tú estás viendo respecto al sacrificio de Cristo en tu vida? Bueno, primero tenemos que aprender a tener un correcto uso de nuestros labios, el sacrificio de nuestros labios, de nuestra boca. De hecho, el escritor de la carta a los Hebreos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, gran parte de los primeros 11 capítulos de Romanos, como hemos visto, son sobre el sacrificio propio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pablo, habiendo presentado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, responde simplemente con un sacrificio de alabanza. Y lo podemos leer ahí en Romanos 11, 33 al 36. Lo voy a volver a repetir, mis amados, porque justamente es lo que
tenemos que aprender a hacer. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo exalta la sabiduría, la ciencia de Dios? Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mis amados, cuando nosotros alcanzamos a reconocer todo esto, estamos viendo la grandeza de Dios. Estamos viendo su poderío, su autoridad, su pensamiento. De hecho, ya nos estamos adentrando un poco a la mente de Dios, entendiendo que sus juicios y sus caminos verdaderamente nosotros ni siquiera podríamos sondearlos, ¿no? Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién de nosotros podría tener la capacidad siquiera de comprender uno solo de sus pensamientos, de sus juicios? Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿Ustedes creen que Dios necesitaría de un consejero como ustedes o como yo? Para nada. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, nosotros ni siquiera fuimos capaces de primeramente reconocer a Dios por su bondad, por su amor. Él tuvo que escogernos a nosotros. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. O sea, ni siquiera nosotros habíamos mostrado amor por Él cuando Él ya había estado demostrando su gran amor por cada uno de nosotros. Dice, porque Él, de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. O sea, al apóstol Pablo no se le olvidó ni se le pasó nada, porque de Él, por Él y para Él es todo absolutamente. Tú y yo le pertenecemos. Él nos creó. Amén. Entonces dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, tomando el punto, vemos cómo Pablo responde a la conciencia que ahora ya tiene del gran sacrificio de Cristo por su vida, responde con un sacrificio de alabanza. ¿Cómo tendrás tú que responder en esta enseñanza? Obvio, ¿verdad? Respondiendo con un sacrificio de alabanza, con nuestros labios que le honren, que le adoren, que levanten y exalten su nombre por sobre todas las cosas. El día del domingo, honestamente a mí me dio muchísimo gusto ver a todos mis hermanos gozándose en el Señor en la alabanza, ministrando el corazón de Dios, levantando su voz con alegría, con júbilo, con un amor, mis amados, que espero que ya a partir de estas semanas ya se empiecen a integrar físicamente al culto presencial, porque la verdad, mis amados, es glorioso cuando todos los hermanos nos reunimos. Dice la palabra de Dios que cuando estamos los hermanos unidos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y entonces los invito a que nuevamente retomemos ya nuestras actividades. La gloria sea para el Señor. Dios nos está ya sacando de todo la situación de la pandemia. Obviamente tenemos que seguir con los protocolos de seguridad, de sanidad que se nos han marcado y es correcto. Quiero decirles que a partir de este domingo abrimos nuevamente el salón grande para que tengamos espacio. Yo pensé que Dios, ya hasta le pedí perdón a Dios por un poco de mi incredulidad. Pensé que íbamos a seguir yendo muy pocos y la gloria sea para el Señor, porque a la aljabita ya no nos alcanzó. Se llenó y por poquito ya no cabían más. Entonces ya a partir de este domingo vamos a abrir el salón grande. Los estamos esperando con mucho deseo, con mucho gusto, con amor. Saben que les amamos y los que puedan llegar, vengan. Tenemos todo el protocolo de seguridad, de sanidad que requiere la situación y pues vamos a estar juntos alabando, dando un sacrificio de alabanza en nuestros cánticos, pero no nos olvidemos de levantar nuestra alabanza, nuestro cántico allí en sus hogares. No nos olvidemos de presentar un sacrificio de nuestros labios al haber hecho ese pacto, de cuidar lo que decimos, mis amados, de exaltar el nombre de Dios con nuestros dichos, ¿verdad? Para que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo para otras personas y que de esa manera se vitupere el nombre de Dios. Tu boca ya tiene que aprender a dejar de decir cosas que no nos convienen, que no son propias para un hijo de Dios. Amén. Entonces, cuidemos lo que decimos. Sacrifiquémonos. A lo mejor te vas a tener que morder la lengua antes de hablar. Hazlo.
Sacrifícate de esa manera y vas a ver que en muy poco tiempo Dios te da la bendición de controlar correctamente lo que dices. Tenemos un espíritu de dominio propio, mis amados. Nosotros ya no podemos andar de aquí para allá diciendo intropelios, groserías, palabras soeces, nada de eso. ¿Por qué? Porque somos hijos del Eterno y a Él sea la gloria a través de nuestra boca. Queremos que Dios bendiga a nuestros familiares, a nuestros hijos. Queremos que Dios nos bendiga, pues no podemos nosotros maldecir con nuestra boca a su creación y mucho menos ofender a Dios con ese tipo de vocabulario. ¿Ok? Nosotros ya estamos conscientes y tenemos que hablar como un hijo de Dios. Amén. Bueno, también podemos ver que Dios nos invita a través del apóstol Pablo a hacer un sacrificio vivo, un sacrificio de vida. Amén. Dice en Romanos 12:1, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su propio sacrificio en la cruz, dice, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mis amados, Dios quiere que ofrezcamos todo de nuestra parte, todo nuestro ser, nuestra vida misma, nuestro tiempo, nuestras ambiciones, nuestras posesiones, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra sexualidad, nuestra mente, nuestros ojos, mis amados. Él quiere que nosotros verdaderamente ofrezcamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. La descripción del apóstol Pablo de un sacrificio vivo también nos recuerda que tenemos que seguir ofreciendo todo durante nuestra vida entera, por amor a Dios, por el conocimiento que tenemos ahora de Él, porque sabemos quién es Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver, quiero leer de otra traducción, de la traducción del mensaje. Dice, toma cada día de tu vida cotidiana, tu dormir, tu comer, tu ir a trabajar y tu caminar, y colócalo delante de Dios como ofrenda. Ofrécele al Señor tu jornada laboral. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús te ofrezco mi jornada laboral. Permite que yo sea de bendición para la empresa que trabajo, que sea de bendición para mis compañeros de trabajo, que sea de bendición, si yo soy el dueño, pues que sea de bendición no solamente para mí, que sea de bendición para la gente que me ayuda, a la gente que he contratado, que le pague correctamente, que no sea yo abusivo. Ofrézcanlo. Ofrécele tu dormir, Señor. Hoy te ofrezco mis sueños, te ofrezco mi dormir. Permite que mi descanso sea placentero, porque yo quiero gozarme contigo esta noche. Quiero disfrutar contigo. Y van a ver qué rico se duerme, mis amados. Ofrézcanle hasta su alimento. Decir, Señor, gracias por lo que tú me das. Reconozco que todo proviene de ti. De tu mano recibo la provisión. Amén. En ese sentido, mis amados, vamos a ver cómo Dios tiene algo espectacular para nuestras vidas y lo está haciendo. Miren, en tiempos del Antiguo Testamento, sacrificio vivo, ese vocablo, esa estructura de palabras, sacrificio vivo, sonaría como un término contradictorio. Fíjense, ¿cómo está eso? Todo objeto del sacrificio era que la víctima fuera sacrificada, o sea, muerta. ¿Sí? Así de sencillo tendría que ser. Entonces, si yo digo sacrificio vivo, como que me contradigo, pero no, mis amados, nuestro acto de adoración ya no está en traer un sacrificio a un ser inocente y matarlo, sino que nuestro acto de adoración verdadera a Hashem, al Eterno, es que nosotros mismos nos ofrecemos en sacrificio y seguimos viviendo. Lo único que hacemos es, con ese espíritu de dominio propio, someternos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Seguimos viviendo? Sí. Y somos todo lo que ofrecemos a final de cuentas. Tú y yo le ofrecemos a Dios nuestra vida misma. La adoración, por lo tanto, es aquello
que digo con mi lengua, es aquello que veo con mis ojos, es aquello que pienso, es aquello a donde yo voy con mis pies. Y de esa manera yo me estoy ofreciendo activamente en sacrificio para mi Dios, cuidando todo lo que hago. Dios ha preparado esas cosas, esos actos buenos, esas buenas acciones, desde antes de que nosotros viniéramos a este mundo, esas para que tú y yo anduviéramos en esas buenas acciones, ofreciéndonos en sacrificio, quitándonos de nuestros vanos deleites, de nuestra vanagloria, de ese deseo carnal por hacer nuestra voluntad, aún en desvío por la voluntad de Dios. Hoy sacrificamos eso que a lo mejor muchos de nosotros quisiéramos seguir haciendo. Yo lo he explicado. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿usted ya no regresaría? ¿No le gustaría regresar al pecado de donde Dios lo sacó? Yo les he explicado con honestidad, con transparencia. Sí me gustaría. Yo recuerdo todo lo que hacía, pero saben, hoy yo ya no necesito, ya no quiero. Sacrifico ese deseo por hacer lo correcto. Dios me liberó del yugo del pecado. ¿Para qué voy a volver a revolcarme en esa basura? Hoy tengo la oportunidad de ser libre, de tener la convicción de que lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios, es mi sacrificio vivo. Amén. Así es como debemos vivirlo, mis amados. También podemos llevar el sacrificio de nuestro botín. Esa es otra de las cosas que agradan a Dios. La donación generosa es otro sacrificio del Nuevo Testamento. Mis amados, yo no quiero hablar mucho acerca del dinero porque muchas veces se malentiende. Pero déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo habló más del dinero que de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el dinero, mis amados, es algo de lo más espiritual que el ser humano ha tergiversado por la mentira de Satanás. El dinero muchas ocasiones nos ha apartado de Dios. El dinero muchas ocasiones nos ha apartado hasta de nuestra propia gente. El dinero, cuando es bien usado, nos acerca a la gente que amamos. Cuando tenemos donaciones generosas, cuando hacemos lo correcto. De hecho, el apóstol Pablo nos alienta a hacer actos de gran generosidad para contribuir a las necesidades de los demás. Tú y yo tenemos que aprender de esa manera. Dios ha provisto a tu vida. Miren, mis amados, todos los que estamos escuchando esto, todos los que estamos viendo este devocional, tenemos la gran bendición, como lo he dicho en otras ocasiones, de por lo menos tener un dispositivo para poder tener esta experiencia. ¿Cuánta gente quisiera siquiera llevarse un bocado a la boca? ¿Cuánta gente quisiera tener un abrigo que taparse en un momento dado? ¿Cuánta gente quisiera, mis amados hermanos, ya no tener un dispositivo para escuchar un devocional? Quisiera tener zapatos, por lo menos. Entonces nosotros somos bienaventurados. Nosotros hemos sido bendecidos. Y de verdad que nosotros, cuando hacemos nuestro corazón correcto en un sacrificio del botín, de lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, lo que Dios nos ha puesto en las manos, y hacemos algo correcto, podemos dar con generosidad. Obviamente Dios no pide más de lo que tú no puedes dar, pero sí debemos estar listos para ayudar a los hijos de Dios primeramente cuando pasen por necesidad. Y después Dios nos ha de dar la semilla para ayudarle a la gente que aun cuando no sea miembro de la familia de Dios, poder ayudarle. Y no para comprarlo, no para que venga a los pies de Cristo porque tú le ayudaste y entonces Él tiene que responder de la misma manera para venir a Cristo. No, el proselitismo que nosotros hacemos no es porque tú compres a alguien. El proselitismo que hacemos es llevando la palabra de Dios y que haya convicción en esa persona para venir a los pies de Cristo. No por comprarlo, no porque le des una despensa, no porque le des una donación. Tú puedes darle una despensa y una donación a alguien y posiblemente en ese momento ni comentarle nada, simplemente entregarlo y que Dios lo bendiga. Llegará el momento en el que Dios te permita tal vez hablarle a esa persona del amor de Dios o a otro hermano, y él, al haber obtenido en
aquel tiempo, cuando tú no le dijiste nada, esa bendición de parte de Dios, empezó a entender el amor que tiene Dios por él. Y allí se siembra algo. Y llegará el momento en que alguien venga y le declare la palabra de Dios y coseche lo que tú a lo mejor sembraste económicamente, sin la necesidad de decirle, mira, yo soy cristiano y Dios me mandó a dejarte esto. Y así es que recíbelo en el nombre de Jesús. Mis amados, muchas veces eso ni siquiera se necesita. Solamente es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y el Señor se encargará de lo demás. Amén. Dice la palabra de Dios que este es otro sacrificio. Por ejemplo, que el escritor de Hebreos dice que agrada a Dios. Es algo que agrada a Dios. Si quieren, léanlo ahí en Hebreos 13:16. Dice que es compartir con otros, mis amados. Compartir con otros es lo que le agrada a Dios. Dios nos ha dado. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Amados, debemos de comprender que cuando Dios ha dado una semilla, nosotros no debemos romper el ciclo natural. Cuando tú siembras esa semilla va un día a hacer un brote, después va a pasar a un tallo, del tallo van a empezar a crecer las ramitas, las hojas, las flores y va a traer un fruto. Pero si de ese fruto después tú no siembras nuevamente la semilla que te da ese fruto, pues después, ¿cómo vas a obtener más fruto? Dios ha puesto en tus manos economía, Dios ha puesto en tus manos tiempo, Dios ha puesto en tus manos sabiduría, Dios ha puesto en tus manos muchas cosas, mis amados hermanos, que es necesario aprender a compartir y a compartir correctamente. Incluso debemos dar generosamente hasta a nuestros enemigos. Dice Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera dice, de esta manera amontonarás ascuas de fuego en su cabeza, sobre su cabeza. Miren, las ascuas de fuego son los carbones ardiendo cuando están al rojo vivo. Imagínense cómo alegóricamente nos explica Pablo lo que siente una persona. Yo no sé si ustedes en algún momento cuando se han secado el cabello con la secadora y con el aire caliente, se empieza a sentir primero un bochorno. A mí nunca me ha gustado y luego les digo a las personas que me atienden en esa área, digo, por favor pónganle puro aire frío porque el aire caliente me enerva, me calienta la cabeza. Pero se empieza a sentir un calor aquí arriba y luego empieza a bajar y se pone uno como jitomate de rojo, ¿no? Justamente eso es lo que sucede. En la versión al lenguaje actual dice, actuando así, harás que se avergüence por su conducta. Cuando tú te pones rojo de vergüenza, ¿cómo te ves? Como un jitomate, igual como cuando te pones eso caliente aquí arriba, que se te baja ese calor y te hace verte bien colorado, pues así dice el Señor. Eso lo van a vivir tus enemigos. ¿Por qué? Porque no es porque sea uno mala onda y les meta uno así como que la cizaña, no, sino porque ellos van a ver que aun cuando ellos se han declarado tus enemigos, tú eres una persona dadivosa. Tú te ofreces en sacrificio vivo delante de Dios y les das de comer si tuvieran hambre, les das de beber si tuvieran sed. O sea, provees para alguna de sus necesidades. Y eso agrada a Dios, mis amados. Y obvio, avergüenza al enemigo. Punto. El otro punto es que ustedes y yo tenemos que sacrificar de nuestro amor, porque haciendo esto le agrada a Dios. En este pasaje, Pablo da muchos ejemplos del sacrificio del servicio amoroso. De hecho, a través de este pasaje se declaran muchos de los dones que Dios da hacia la vida de la iglesia. Hospitalidad, servicio, todos los dones que tenemos ahí descritos. También el escritor de Hebreos dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados? Hacer el bien
pues significa renunciar a cosas que no son buenas, por ejemplo. Tanto es así que el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos 12:2, no se amolden, no se hagan a la forma del mundo actual. Aunque Dios solo nos pide que renunciemos a las cosas malas en nuestras vidas, pues podemos también sentir que es muy costoso hacerlo porque esas cosas son superficialmente atractivas. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por este mundo? Y eso trae consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no dejarnos amoldar. No nos tenemos por qué conformar, o sea, hacer de la misma forma que lo que vivimos en el mundo o lo que se vive en el mundo. Nosotros hemos sido apartados por Dios, somos santos. Y eso tiene que traernos a tener conductas diferentes, no amoldándonos a este mundo. Si ustedes han observado bien el caminar de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él siempre vino a contracorriente, siempre vino luchando en contra de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está, pues de alguna manera, condenado y por eso va hacia su destrucción. Pero Jesucristo dice, yo no he venido a condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado por sí mismo, pero Él vino a contracorriente y nos empezó a enseñar cómo caminar a través de este mundo sin tener que contaminarnos de este mundo. Amén. Es tan sencillo como verlo, cómo actuaba. Si te golpean la mejilla derecha, ¿qué tienes que hacer? Este mundo te enseña, ponte en guardia y dale. ¿Cómo nos dicen en la casa? De que lloren en la casa del otro, a que lloren aquí, mejor que lloren en la casa de allá. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Si te pegan en la derecha, una izquierda. Si te quitan el suéter, pues dales hasta la capa. Si te obligan a hacer un trabajo, no hagas nada malo que te obliguen a hacer. Si quieres, y es más, si puedes, haz hasta lo doble. Cristo viene siempre a contracorriente. Y eso es lo que nos enseña. Entonces, nosotros no tenemos por qué ir con la corriente de este mundo, sino al contrario. Ahorita la corriente de este mundo es una atrocidad lo que estamos viendo en cuanto a la legislación de nuevas leyes que están llevando a un caos, honestamente, a nuestra sociedad. Nuestra sociedad se está yendo a pique y es lo que teníamos que esperar, ¿verdad? La palabra de Dios así lo enseña, que en este tiempo reinaría la maldad y se multiplicaría. Lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El arrepentimiento, por ejemplo, es una palabra muy positiva, pero en el momento puede parecer una renuncia. Cuando yo me arrepiento, tal pareciera que yo renunciara a mi propio ser. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ver que cuando nosotros nos arrepentimos, venimos positivamente delante de Dios para recibir su misericordia, para recibir sus milagros y no para renunciar a ellos. Este mundo nos enseña a ser rencorosos, vengativos. ¿Y Dios qué dice? Perdona, arrepiéntete, perdona. Señor, pero yo no tengo de qué arrepentirme. Fulano fue el que me ofendió. Arrepiéntete hasta del pensamiento que te generó el que te hayan ofendido. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos a la ofensa de una manera equivocada? Dios nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó Jesucristo en cuanto a la ofensa, al oprobio? Dice que Él fue mudo delante de sus trasquiladores. Dice, como oveja, no abrió su boca delante de quien lo ofendía, delante de quien le estaba provocando un oprobio, una ofensa grande. Nosotros tenemos que aprender eso, mis amados. El amor sacrificial implica permitir que Dios nos transforme completamente, que nos renueve por nuestro entendimiento ahora de lo que estamos entendiendo, que nos renueve a una nueva mentalidad, válgase la redundancia. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es
el objetivo de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta, mis amados. Nuestro amor debe ser sincero, sin dobleces, sin engaño, sin dobles caras. La palabra griega para sincero significa sin hipocresía o literalmente sin actuar o sin máscaras. Así es como debemos amar. Nosotros vemos a menudo que las relaciones en el mundo pues ahora son bastante superficiales. Tan es así que desgraciadamente la palabra amor ya se ha diluido tanto, pero tanto que el amor lo confunden con el deseo, con el gusto. Imagínense que ahora la gente está enamorada de sus posesiones, está enamorada de sus animales. Es correcto tenerle afecto a los animales, porque traen hasta bendición para nuestras vidas. Son parte de la creación de Dios, pero el hecho de decir te amo a un animal, eso no es como la palabra te amo debería de ser. Y por eso la hemos diluido tanto, ¿no? Y vemos cómo las relaciones interpersonales ahora son tan superficiales que con la mano en la cintura se puede uno dejar de una relación y la que sigue. Entonces, muchas veces vemos que todos ponemos fachadas o máscaras para protegernos cuando es necesario, cuando sentimos que algo no está bien, pero no debe ser así. Cuando vemos a los gobiernos ponerse la máscara, ¿verdad? Los llamamos propaganda, ¿verdad? Así lo vemos. Como ahorita que vamos a tener elecciones, ¿qué propaganda hacen? ¿Qué proselitismo hacen? ¿Y qué tal se ponen las máscaras? ¿Qué tal nos prometen tantas cosas, verdad? Y vemos que eso no es correcto. Tú y yo podemos entender eso muy fácilmente, que no es correcto. Pero cuando lo hacemos nosotros mismos, ¿qué pasa? Entonces ya lo llamamos como, es que es una imagen, como que estamos proyectando algo, ¿no? Y en efecto estamos diciendo, realmente no me gusta lo que soy por dentro, así que voy a fingir que soy alguien diferente. Ciertamente lo hacemos en gran medida antes de ser cristianos. Yo me acuerdo, o sea, yo era tan hipócrita y tan doble cara que me la creían facilito, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo Jesús, pues ya no tengo que responder de esa misma manera. Ya no podemos hacerlo, mis amados. De alguna manera, de repente, volvemos a regresar a nuestra antigua naturaleza y volvemos a la hipocresía, a la falsedad. Pero ya no debemos. Poco a poco tenemos que ir apartando esa condición de nuestras vidas. Si otras personas están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pues simplemente lo que vemos es cómo se encuentran dos fachadas o dos máscaras y esas relaciones pues son aberrantes completamente. El triste resultado es que las dos personas reales nunca se van a encontrar y por eso del amor pues ya prácticamente no existe. Porque esto que estoy comentando es opuesto al amor sincero. Amor sincero significa quitarse la máscara y atreverse a revelar quién verdaderamente somos. Cuando sabes que Dios te ama tal como eres, cuando tú tienes una identidad en Cristo, cuando tú tienes un sentido de pertenencia en la gran familia de Dios, sabes que Dios te ama tal y como tú eres y que eres libre completamente para quitarte la máscara, para no tener que ponerte algo que esconda lo que verdaderamente eres. Esto significa que hay una intensidad y autenticidad completamente nueva en tus relaciones, porque ahora tú eres libre de ser quien eres. Pablo nos enseña y nos lleva a todos los cristianos a vivir en armonía los unos con los otros y a ser generosos. Y de hecho no viene propiamente de Pablo, viene de parte de Jesucristo. Nos enseña también a ser hospitalarios, a perdonar, a ser empáticos y a vivir en paz con todos. Eso lo podemos ver desde el versículo 13 hasta el 18 de Romanos 12. Esta es una gloriosa imagen, mis amados hermanos, de la familia cristiana a la cual
Dios nos ha llamado. Nos ha atraído a una atmósfera de amor, de alegría, de paciencia, de fidelidad, de generosidad, de hospitalidad, de bendición, de regocijo, de armonía, de humildad y de paz, donde el bien no es vencido por el mal, pero el mal sí es vencido por el bien, mis amados. Esta es la iglesia de Jesucristo. Quiero solamente decirles que esta es la iglesia universal de Jesucristo. Tenemos una iglesia local en donde de repente los miembros, muchas ocasiones nos comportamos egoístamente. Muchas ocasiones, mis amados, no presentamos paciencia, somos impacientes, intolerantes dentro de la iglesia local. Pero hermanos, nosotros tenemos que comprender que Dios ha provisto esa iglesia local para que nosotros vayamos creciendo y poco a poco ir dejando todo eso atrás, ofreciéndonos en sacrificio vivo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos encontrar la iglesia perfecta, verdad? Pero pues a la verdad, mis amados, la iglesia local, la iglesia que Dios provee para nuestra vida, muchas veces está llena de imperfección. De hecho, yo lo he declarado, es un hospital de enfermos que llegamos allí para que Dios nos sane, para que Dios nos ayude. Qué gloriosa va a ser la manifestación cuando la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, esa iglesia que va a ser levantada en el rapto, pues tengamos la oportunidad de estar en esa iglesia, tengamos verdaderamente esa condición, porque allí se va a mostrar justamente esta atmósfera de amor, de alegría, de paciencia, fidelidad, generosidad, hospitalidad, beneficio, regocijo, armonía, humildad y paz. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hoy les invito, mis amados, a que verdaderamente pongamos nuestra mirada en Cristo y que eso nos lleve a vencer el mal con el bien. A que si vemos algo en la iglesia local en donde nos corresponde estar, pues podamos ser capaces de ser pacificadores, de tener paciencia, de ayudarle a los demás para que crezcan, para que dejen ese tipo de actitudes, que sean generosos, hospitalarios, en vez de egoístas, en vez de orgullosos, vanagloriosos. Todo eso se tiene que erradicar. Esas son las enfermedades con las que llegamos al hospital. Pero la gloria sea para el Señor, porque en primera tenemos al médico de médicos, que es Jesucristo mismo, nuestro Dios todopoderoso. Y tenemos a muchos hermanos en la fe que vienen a apoyar a Jesucristo como sus enfermeras, sus enfermeros, y que nos ayudan a sanar, mis amados. Ese es el objetivo de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos topamos con seres humanos imperfectos? Sí. Y por eso muchas veces encontramos cosas que ya no nos gustaría ver. Pero, amados, quiero decirles que iglesias locales no hay una sola perfecta. De hecho, ya lo pudimos estudiar en Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? En donde se nos muestra las 7 iglesias en las 7 etapas que propiamente viene a representar la vida de cada uno de nosotros. En donde Dios un día nos va a decir, ¿verdad? Mira que yo he visto que tu primer amor se ha enfriado. Reavívalo, que esto has hecho, pero yo veo lo correcto de esta otra parte. Y así el Señor nos va enseñando que una iglesia local no es perfecta, pero que un día ustedes y yo, a través de estas micras, de estos ejercicios que hacemos al reunirnos en esa santa convocación que el Eterno hace, pues un día tendremos la gloriosa manifestación de la iglesia de Jesucristo en todo su esplendor, con toda su verdad, con todo su amor, con toda su gloria. Y ya no tendremos por qué estarnos viendo nosotros, sino ver a Cristo Jesús, al autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, este es el punto, mis amados hermanos, que tenemos que comprender ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos 29, en lo que ustedes y yo estamos escribiendo para la gloria de Dios, pues obviamente entendiendo toda la condición sacrificial que se dio
en el Antiguo Testamento. Eso ya fue. Ahora ustedes y yo venimos en un sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es cuando nosotros glorificamos el nombre de Dios con una clara conciencia del por qué y para qué lo hacemos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, mis amados. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar